pasando tú, Tania, o no? Sí, Ya, bueno, yo te voy comunicando. Ahí se ve, hay que bajarlo esto, ¿no? es que ahí No está sé- la parte inicial porque yo lo tengo en PDF, no tengo acá el PPT, pero yo lo voy Ah, enviando. Ahí lo ven bien, ¿cierto? sí. Sí, se ve bien. Bueno, igual esto lo tiene usted subido en el archivo, ¿ah? Lo tienen ahí en Canvas. Bien. Bueno, esta es una clase relativamente corta, pero es esencial. Es esencial porque es como uno de los cimientos fundamentales de lo que es la disciplina de salud pública. En algún momento creemos que la salud pública tiene que ver con la salud del Estado, con los bienes públicos, con los hospitales, con los centros de salud, con los consultorios, etcétera. Pero la salud pública, desde una perspectiva de disciplina, se enfoca principalmente a evitar la enfermedad, ojalá. Y ojalá que no existieran los hospitales, ojalá que no existieran, ¿verdad?, los establecimientos de salud, y ojalá que pudiéramos abordar de manera preventiva la enfermedad. Y ojalá que la gente esté siempre sana. Ese es como nuestro objetivo como salubristas y para ustedes como médicos. Ustedes como médicos van a tener que efectivamente atender la enfermedad, curar la enfermedad. Incluso van a tener que acompañar el fenómeno de la muerte. Sin embargo, lo que más esperamos es que haya un concepto preventivo, es decir, que entendamos cómo podríamos abordar antes de la enfermedad una serie de fenómenos, actitudes, comportamientos, en fin, para evitar que la persona llegue a la enfermedad. Vamos a la próxima, Tania, por favor. Entonces, hoy día vamos a hablar de algo que no podemos desconocer. Y esto es un objetivo de aprendizaje número uno, que es la historia natural de la enfermedad, que es lo primero. Así se llama, porque la enfermedad no es algo que ocurre así azarosamente, no es algo que le da a cualquier persona de cualquier manera, en cualquier momento. Hay una historia de esto. La enfermedad implica que ya hay una noxa, ya hay un daño, pero antes de que lleguemos a eso ocurren una serie de fenómenos, algunos visibles y otros invisibles, algunos que creemos que pueden ocurrir y otros que no sabemos, y ahí va lo que se llama esta historia natural. Buena parte de esta historia natural es invisible, la desconocemos. Entonces vamos a conversar un poquito de esta historia natural, vamos a conversar de los niveles de prevención, porque también la salud pública como disciplina, ya decíamos, no estamos hablando solamente de promover la salud, que la gente se mantenga sana, también estamos hablando de prevenir la enfermedad, que es un paso un poquito más avanzado, y también estamos hablando de la pesquisa de la enfermedad. O sea, puede ser que la persona ya esté enferma y no lo sepa ni la persona ni quienes estén al lado de ella. Entonces hay que implementar sistemas que nos permitan pesquisar que hay una enfermedad. Y antes de eso, promover la salud para evitar que las personas se enfermen. Entonces, todos esos niveles, que puede ser un nivel de conocimiento tal vez muy fino, no es así, porque cada definición, cada palabra, cada nivel tiene un objetivo. ¿M? Y en tercer lugar, vamos a hablar de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. ¿Ya? Más o menos esos tres esquemas vamos a conversar hoy. Fíjense ahí que hay un cuadrito, perdón, Natalia, hay una pintura hermosa que la hemos sacado, bueno, de un museo, por supuesto, pero eso es un médico. ¿Quién hay ahí? Es un médico que está al lado de un enfermo. Cuéntenme ustedes qué ven en esa imagen. ¿Qué les llama la atención? Quien quiera opinar, nos cuenta así en voz alta nomás. ¿Qué les llama la atención de esa imagen? Que la habitación no tenga ninguna ventana, por ejemplo, que esté Ya. como muy... Bien, Felipe, ¿por qué te llama la atención que la habitación, por ejemplo, no tenga ventanas? Porque uno intenta como que el ambiente sea ventilado o que tenga una salida al ambiente. Es decir, estás pensando efectivamente en cuánto podría implicar un ambiente, una habitación
respecto de la posibilidad de que haya una enfermedad. Muy bien, excelente. Claro, no hay ventilación, parece que no hay luz tampoco. ¿Qué significará que no haya luz del punto de vista de nuestros hábitos de vida en estos momentos? ¿Qué nos ha pasado cuando se cortaba la luz ahora? ¿Ah? En esa época era siempre sin luz, la gente estaba con vela. ¿Qué se les ocurre en términos generales de que no tengamos energía eléctrica, como se ve en esta fotografía, en esta pintura? ¿Cómo de qué es otra época de eso? ¿Es otra época? ¿Qué puede significar desde el punto de vista de la salud el que no haya luz, por ejemplo, que no haya energía eléctrica? ¿Implicará algo para la salud o no? Sí, que es como peor, más difícil eh, cuidar a los pacientes. Y además, ¿qué pasará, por ejemplo, con los alimentos si no hay luz? Se echan a perder. Claro, porque en esa época obviamente no podías refrigerar los alimentos, entonces los alimentos se ahumaban o se salaban, se mantenían para que no se echaran a perder o se pudrieran, se les ponía sal o simplemente se ahumaban, se ponían como en baños de humo, en fogatas de humo, se dejaba que desapareciera la llama y que quedara el carbón y ese humo hacía que el alimento de las carnes, por ejemplo, se mantuvieran. Bien, pero la imagen algo tiene que decir, que les vamos a enseñar que hay otros factores que no tienen que ver con el cuerpo humano propiamente tal, que los llamamos factores condicionantes o factores determinantes, como el ambiente, el alimento, la luz que ustedes han señalado, el entorno, ¿verdad? El agua, no sabemos si aquí había agua o no había agua, que son factores que condicionan la producción de algunas enfermedades. Bien, vamos a la próxima. ¿Qué queremos que aprendamos hoy día? ¿Qué queremos aprender hoy? Describir la historia natural de la enfermedad y los niveles de intervención. Eso es el objetivo de aprendizaje de esta clase. En términos muy sencillos, una de las teorías que hemos abordado en salud pública inicialmente y que ha ido cambiando con el tiempo es que hay una tríada que se llama una tríada ecológica, donde existen tres componentes. Uno, el agente, otro, el huésped y otro, el medio ambiente. Para llegar a esta tríada hubo teorías previas que decían que la persona se infectaba porque alguien o algo causaba esa enfermedad. Desde los inicios de la historia de la salud se decía que los miasmas, los entornos, los ambientes enfermaban a las personas. Después se dijo no, tiene que ser un microorganismo, una bacteria que directamente causa la enfermedad o el daño con la persona. Y después se dijo, no, también hay otro elemento que es el ambiente, que es el entorno. Por eso aquí aparece el huésped. El huésped es, en este caso somos nosotros, nosotras y nosotres, las personas que recibimos la influencia de un agente, que ese agente puede ser un microorganismo, puede ser una bacteria, un virus, puede ser un parásito, o puede ser un agente contaminante, puede ser otro elemento físico, ¿verdad? Pero además de este agente hay un medio ambiente. Y este medio ambiente incorpora, ¿qué incorpora el medio ambiente? Cuéntenme ustedes, a ver. ¿A qué le llamamos medio ambiente? Todo lo que nos rodea. No escuché, no entendí. Todo lo que nos rodea Todo lo que nos rodea, como qué, por ejemplo, Fernanda, ¿qué cosa de esto sería todo? es el aire, Muy bien, eh, el clima, muy bien. eh, El agua, los la tierra. contaminantes. Los contaminantes que hay efectivamente en el entorno, el polvo de habitación, el polvo de las calles, toda la tierra que no vemos y que se levanta cuando hay muchos vehículos en las calles, ¿m? Etcétera. El medio ambiente incluye también lo que está pasando con
los seres humanos cuando estamos muy juntos en un lugar. Por ejemplo, estamos todos arriba del metro, estamos en un espacio cerrado y uno que tosa, uno que estornude, ¿verdad? Inmediatamente estamos ahí produciendo nuestra transferencia de virus y microorganismos que traemos, lo estamos transfiriendo a los demás, a las y a los demás. Así que el tema del medio ambiente es todo lo que tú dices muy bien que nos rodea, incluida la luz. Diego, Así que justo como como lo estoy relacionando como de ecología a medicina, un poco como el concepto o el concepto de nicho ecológico, que al fin y al cabo eso es todo lo que condiciona la existencia de un ser vivo en un espacio determinado. Entonces me imagino que aquí en relación a cómo se produce el proceso de salud enfermedad, tiene que ver con cada uno de los factores, condiciones, exposiciones o experiencias que condicionen un proceso, en este caso patológico. excelente, muy bien. ¿Qué otro elemento? Bueno, has dicho cosas muy importantes, porque además abriste un poco más por ejemplo, un ambiente, un entorno de estrés, de permanente estrés, donde hay, por ejemplo, guerra. ¿Lo podríamos considerar acá como productor de alguna enfermedad o no? Para responder eso, como me basaría en algunas clases que tuvimos el semestre pasado, que hablaba sobre el factor predisponente o la exposición al estrés como un marcador para que se produzcan ciertas condiciones. Y finalmente sí suscita el hecho de que sea más factible o más probable que las personas que padecen el estrés puedan tener ciertas enfermedades. ¿Qué pasa en un ambiente donde haya más violencia, por ejemplo? ¿Habrá más salud o menos salud? Menos, o sea, menos salud. O sea, esa es como la conexión directa que uno puede hacer. En un ambiente de violencia aumenta, o sea, hay trauma y el trauma puede condicionar otras enfermedades. Es decir, los ambientes de no paz de la esfera que fueren, ¿verdad? Países en guerra, aunque no me estén llegando a mí directamente las bombas, no se esté destruyendo mi casa, en fin, pero claramente la inestabilidad, el miedo, la incertidumbre en general son ambientes que generan un estresor adicional y que claramente hay. ¿Y qué tipo de enfermedades podrían producirse más con este tipo de ambientes, por ejemplo? Está abierta la pregunta. ¿M? Em, o sea, el propio hecho aumenta la probabilidad de que las personas puedan, por ejemplo, padecer algún trastorno ansioso. Y el Trastorno. propio trastorno ansioso puede condicionar ciertas actitudes o comportamientos y hábitos que afectan a largo plazo la salud, como lo que nos dicen a nosotros, con más probabilidad de padecer diabetes, más probabilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida. Es decir, muy bien, excelente. Es decir, los ambientes más estresores, más estresantes, per se ya nos pueden producir trastornos de ánimo, dificultades para dormir, ¿verdad? Etcétera, situaciones de angustia, etcétera. Pero a su vez, estas mismas situaciones que pudiéramos no explicitarlas o experimentarlas de la perspectiva de trastornos del ánimo, sí pueden producir una baja inmunológica y podría ser que adquiramos otro tipo de enfermedades porque estamos más debilitados desde el punto de vista de nuestra salud mental también. Entonces, hay un conjunto de elementos que van constituyendo finalmente en este medio ambiente, que no es solamente el aire, el clima, la tierra, el viento, el fuego, etcétera, o la contaminación allí, sino que además está este otro componente de incluso, ¿qué pasa si hay un país en el cual hay una incertidumbre política, por ejemplo? Si hay una incertidumbre económica, por ejemplo, si hay una incertidumbre que tiene que ver con el futuro de las personas mayores, etcétera. Todo eso va configurando un medio ambiente que va generando o podría generar más enfermedad que un ambiente más en un clima de paz o de cierta estabilidad.
Vamos a la próxima, por favor, Tania. Bueno, Igual, acá ¿puedo comentar algo? sí, claro, por favor. Consuelo, muy Que bien. sí, encuentro súper importante como a veces hablamos de paciente y lo vemos como un tercero, cuando el médico o incluso los estudiantes de medicina también se pueden ver afectados por estos ambientes hostiles. Sobre todo, por ejemplo, durante la carrera, a nosotros lo que más nos han dicho los profes es que en tercero se enfermaron por la carga académica y lo difícil que era, sumado también a que uno igual lleva como relaciones personales en este ambiente. Entonces igual no sacar como, no solamente verlo como los pacientes, como también nosotros como estudiantes y como el día de mañana como médicos nos estamos viendo muy afectados. Súper buen comentario, Consuelo. Claro, no estamos ahora en esta clase hablando solamente de los pacientes. Todavía no hablo de pacientes, ni siquiera he usado la palabra. Estamos hablando de las personas, entre las cuales estamos obviamente nosotros. Efectivamente, tienes toda la razón. ¿Puede haber un ambiente estresante dentro de una institución? Claro que sí. Una institución desde la perspectiva laboral, de la perspectiva de los liderazgos, de cómo se lleva la organización, organizaciones más autoritarias, organizaciones menos participativas, organizaciones con más incertidumbre, organizaciones que tienen diversas formas de manejarse también pueden generar elementos de estrés. Tú tienes toda la razón en eso. Entonces, veámonos todos en este enfoque. Muchas gracias. Bueno, la definición de salud en general, que vamos a repasarla porque seguramente ustedes la saben, de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense que la salud no es solamente la ausencia de una enfermedad, sino que se define como el completo bienestar biopsicosocial. Y no solamente el que yo no tengo una enfermedad. O sea, si yo, por ejemplo, les pregunto a un niño, una niña, un niño pobre, que vive en un barrio marginal al lado de un basural, ¿es un niño sano o no? Espero su respuesta. No, ¿Por qué Fernanda no sería un niño sano? porque no está en un completo bienestar. No está en un completo bienestar. Aunque no tenga neumonía, aunque no tenga bronquitis, aunque no tenga ninguna enfermedad física, efectivamente en algún momento la va a tener, está en un permanente riesgo y claro, estar viviendo al lado de un basural, no tiene acceso a elementos de un aire limpio, a lo mejor no se alimenta bien, a lo mejor tiene, lo más probable es que además tenga situaciones a lo mejor de que no va a la escuela, los padres o las madres, ¿no? En fin, se configura una serie de otros elementos, ¿verdad? Que implican que hemos aprendido que los elementos, por ejemplo, la pobreza en sí misma, ya es un elemento que implica que la persona no está sana, por el solo hecho de estar en un nivel de pobreza, no tener acceso a los elementos básicos, como el techo, como la comida, como el vestido, como un trabajo. Cosas que son, te dirían, pero básicas, son básicas, pero no todos ni todas tienen todos esos elementos. Ahora, esta definición incluye los aspectos psíquicos y sociales, no solamente el cuerpo, lo que comentábamos un ratito. Un estado de estrés claramente no es un estado de salud ni de bienestar, un estado de pobreza, un estado de cesantía, un estado de jubilación de una persona que está a los 80 años y está sola, sola, abandonado, ¿verdad? Que no tiene nadie que le pregunte cómo está, esta soledad también. Hay elementos que implican no bienestar. Hay otra definición que habla del logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales lo que vive inmerso el individuo y la colectividad. Pero en el fondo, cuando hablamos aquí de salud, en el fondo estamos comprendiendo no solamente el que no hayan enfermedades, sino que estamos también ampliándonos a los aspectos sociales y psíquicos. Y a su vez, la definición de enfermedad es un desequilibrio bioecológico o bien una carencia de ciertos mecanismos que permiten adaptar el organismo y una ausencia de reacción a ciertos estímulos a los que la persona está expuesta. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Que se perturba la fisiología o la anatomía de la persona.
Entonces acá la enfermedad propiamente tal, a ver si alguno de ustedes me puede decir si conoce la definición de enfermedad que tiene, por ejemplo, el pueblo mapuche. ¿Alguno de ustedes quiere contar eso si es que lo sabe? ¿O los pueblos originarios? ¿Cómo definen la enfermedad o qué idea tienen de enfermedad? Bueno, no importa que no lo sepan, yo les voy a contar que el pueblo mapuche particularmente y los pueblos originarios en general, pero el pueblo mapuche habla de el ecosistema, ¿verdad? De nuevo, este entorno, todo esto que hay por donde estamos viviendo, donde estamos transitando. Y los mapuches definen la enfermedad como este desequilibrio del ser humano con la madre tierra. Porque la madre tierra es la que nos alimenta, la madre tierra es la que nos nutre, la madre tierra es la que nos da los seres vivos, los animales, los vegetales, etc. Y ese desequilibrio con esta madre tierra nos enferma. Y es muy bonita esa definición, porque tiene que ver con este efecto ecológico o este impacto ecológico que tenemos los seres vivos. Estoy hablando de todos los seres vivos, no solamente los humanos, ¿verdad? En este mundo. Por eso es tan importante los elementos climáticos, los elementos que estamos preocupados por el cambio climático. Claro, seguramente las enfermedades van a ser distintas. La epidemiología, que ya les vamos a explicar qué es, que vamos a tener de aquí a más adelante, es más preocupante que la que teníamos antes, porque el entorno va cambiando, el ambiente va cambiando, el clima va cambiando, nuestros estilos de vida van cambiando. Vamos a la próxima, por favor. La historia natural de la enfermedad, según este clásico Leber y Clerc, en su texto de medicina preventiva, consideran a la enfermedad como un proceso entonces que empieza con un estado de salud y termina con los desenlaces que pueden resultar de la evolución de la enfermedad. Aquí partimos desde que estamos supuestamente sanos, todos sanos, estado de salud, y estos niveles, que les vamos a mostrar un gráfico, terminan con el estado de muerte. Pasan muchas cosas entre medio de todo esto. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, aquí hay la historia natural de la enfermedad. em, Podemos dividirla en dos grandes momentos. El periodo prepatogénico, que es previo a la patogénesis, pato es enfermedad, a la génesis de la enfermedad, prepatogénico, antes de la enfermedad. Y el periodo patogénico es ya cuando estamos con la enfermedad. En el periodo prepatogénico está este movimiento normal de la gente con el huésped y el ambiente, y donde están interactuando elementos que podríamos ni saberlo, pero pueden constituir factores de riesgo. Los ambientes, el clima, los estados ambientales psicológicos, los estados políticos, los estados de paz o no paz en las diferentes comunidades, las no incertidumbres económicas o sí, la situación de pululación de ciertos gérmenes o virus en invierno, por ejemplo, etc. Y allí uno de los elementos de estrategias que tenemos para poder abordar ese momento, todavía no aparece ni una enfermedad, que es prepatogénico, uno es la prevención primaria, no se olviden, prevención primaria donde tenemos dos factores estratégicos allí que desde el punto de vista de la salud pública son entradas de acción. Uno es la promoción de la salud. Promovemos la vida sana. Promovemos la vida sana, promovemos el deporte, promovemos la buena alimentación, promovemos, ojalá, el poder dedicarnos a una vida de ocio en algún momento, si podemos dormir una siesta, si podemos darnos un ratito para compartir con los compañeros, con las amigas, para salir un fin de semana, para tocar un instrumento, etc. Promoción de la salud, que tiene que ver con una vida saludable, naturalmente sana, ¿verdad? Mantenernos en una postura lo más saludable posible. Pero además está la protección específica, que también es una línea de prevención primaria. Pero ¿saben por qué se llama protección y por qué se llama específica? Porque aquí lo que estamos haciendo es que sobre las personas sanas estamos
actuando, por ejemplo, poniendo una vacuna para que esa persona que está sana no se enferme de algo. Y por eso la estoy protegiendo para una eventual enfermedad de un otro o que aparece por ahí una cierta posible epidemia de esa enfermedad, pero la persona está vacunada y por lo tanto está protegida. ¿Y por qué específica? Porque está protegida específicamente para una determinada enfermedad, para un determinado virus, para una determinada bacteria, para un determinado germen. ¿Mm? Entonces, a eso se le llama protección específica. Tanto la protección específica como la promoción de la salud forman parte de esta estrategia preventiva que se llama prevención primaria, antes de que ocurra la enfermedad. Pero después, si ustedes se fijan, hay una línea divisoria ahí vertical y después viene el periodo patogénico. El periodo patogénico va desde que yo tengo ya la enfermedad, pero no lo sé porque todavía no tengo síntomas ni signos, lo que se llama el horizonte clínico, que es la línea que está allí, esta línea horizontal. Hacia arriba hay un horizonte clínico donde ya empiezan a aparecer signos y síntomas de una determinada enfermedad, pero en el subclínico yo ya estoy enfermo, enferma, porque es periodo patogénico, pero no lo sé. Entonces ahí, ¿qué estrategias tenemos? La prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Y cuál es la prevención secundaria? Por un lado, un diagnóstico precoz. ¿Cómo hago un diagnóstico precoz? Por ejemplo, una pesquisa. ¿Podrían darme un ejemplo de una pesquisa de algo que yo podría tener y que no sé que tengo y me lo descubren, por ejemplo? ¿Se les ocurre qué cosa? ¿Una presión alta? Podría ser que no sé que tengo una presión y voy y me toman la presión y me detectan que tengo la presión alta muy bien. Y ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo a lo mejor un screening, llamando a una serie de personas para estudiarles la presión y detecto que algunas personas sí la tienen y ahí voy y veo si confirmo o no confirmo la enfermedad, efectivamente, pero ya hay una pesquisa de. ¿Qué otra forma de tamizaje hay? Diego, ¿estás levantando la manito ahí? El VIH, Perfecto, cuéntame un poquito eso. ahí también escribieron algo en el chat por si acaso. ¿Cómo? Que alguien escribió algo en el chat también. Ah, no he visto ya. Ah, el cáncer, muy bien. ¿Qué cáncer, por ejemplo, Marina, Catalina? Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que por lo general se detecta en las mamografías como de control. Muy bien, perfecto. Claro, tú no sabes que tienes un cáncer de mama, vas a hacer el examen porque el Ministerio de Salud a través de sus programas aconseja que ojalá las mujeres determinadas vayan y hagan el examen y de esas mujeres, si van 100 mujeres, es probable que 90 salgan sin nada, pero 10 tienen una sospecha y ahí empiezo a estudiarla. ¿Qué otro cáncer? ¿Y qué otra cosa bien famosa hay para pesquisar ese cáncer? Chicas. El cáncer de cuello uterino. ¿Cuál sería el examen para pesquisar ese cáncer de cuello uterino? El Papa Nicolau, Perfecto. ¿Saben de ese examen? ¿En qué consiste? que no sabría describirlo de manera detallada. Bueno, yo voy a pasar un aviso acá a todas las mujeres al menos que están en esta clase. Preocúpense de hacerse el Papá Nicolau. Eso es muy importante. O sea, tenemos que saber lo que es. Claro, no es un examen grato, pero es importante. Es una pesquisa, la existencia de células que pudieran ser células malignas, que ya están diciéndonos que tenemos, estamos con el riesgo de tener un cáncer o tenemos una neoplasia que se llama, que es primaria. Hay diferentes niveles, tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta llegar al cáncer. Pero en el fondo, si yo logro pesquisarlo, por ejemplo, en etapa 1, ya tengo que hacer algo, hay una terapia y después me hacen seguimiento. Pueden pesquisarme en etapa 2, en etapa 3. Y hay casos en los cuales ya te lo pesquisas muy tarde. Pero eso es
diagnóstico precoz, pesquisa precoz, y eso significa hacer tratamiento oportuno, prevención secundaria. Pero además, lo que yo hago en esta etapa ya, cuando estoy con la enfermedad, es el tratamiento, la terapia. Y eso es limitar el daño, evitar que la persona, primero que se cure, evitar la secuela y, por cierto, evitar la muerte. Y ya estoy en el periodo patogénico de la enfermedad, el periodo clínico. Y otro componente estratégico de acción en el periodo patogénico es la prevención terciaria, donde yo evito que la persona tenga secuelas y si las tiene, trato de rehabilitarla para que vuelva a la vida normal, a tener una vida funcional y ojalá lo más autónoma posible y pueda volver al trabajo, etc. Entonces se fijan que hay como una escalerita ahí desde la nada, donde estamos todos supuestamente sanos, hasta ya los que tenemos enfermedad, pero no lo sabemos, que es este periodo subclínico, pero ya hay enfermedad, y después viene cuando ya estamos enfermos, que estamos con un problema, qué sé yo, gastrointestinal, lo que fuera, respiratorio, etcétera, y no solamente allí yo debo pesquisar a las personas, cuando ya están enfermos, sino que y la mirada y la disciplina de salud pública, lo que les enseña a ustedes a mirar antes de. Me voy explicando, si tienen dudas me van preguntando, por favor. Vamos a la próxima, por favor, Tania. Bueno, aquí es lo mismo, pero en texto. El nivel de prevención primaria, entonces, son acciones ya sea individuales o comunitarias que están orientadas a la población para reducir que ocurra cierta enfermedad y ahí lo que yo hago es actuar para disminuir los factores de riesgo. Por ejemplo, promoción de la salud, control de los determinantes en la población. Ahí, por ejemplo, que yo le ponga cloro al agua, que le ponga, que me cepille los dientes para evitar las caries, que me preocupe de que el ambiente esté menos contaminado a través de medidas, qué sé yo, vehiculares de restricción, etcétera. Y además está la protección específica que les decía, que también la hacemos en población presuntamente sana, pero para evitar problemas específicos, para evitar la tuberculosis a través de la vacuna BCG, para evitar otras enfermedades a través de diferentes programas de vacunación que tenemos muy bien montados en Chile hace 40 50 años ya. El nivel de prevención secundario ya con la enfermedad, ese está dirigido a la población también presuntamente sana, pero es que está en etapas iniciales de la enfermedad. Y ahí está el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, donde yo busco intencionadamente en la población general que está presuntamente sana o en grupos de alto riesgo y de manera de poder hacerles el tratamiento lo más precoz posible. Lo que pretendo con esto también es limitar la incapacidad, tratando la enfermedad para cortar la enfermedad y evitar complicaciones y secuelas. O sea, cada momento de la historia natural de la enfermedad tiene un efecto y tiene una acción que yo puedo hacer. Y el nivel de prevención terciario ya con las personas enfermas, el periodo patogénico, son medidas que están destinadas a reducir las consecuencias en el largo plazo de la enfermedad. Y aquí están dirigidas a los enfermos, a los convalecientes, a los discapacitados, y ahí hay tratamiento de las enfermedades, ya sea médico, tratamiento quirúrgico, está la rehabilitación, que ya la persona ya la curé, ya no se murió, ¿verdad? Pero si queda con alguna secuela, yo trato de rehabilitarlo para que vuelva a estar lo antes posible funcionando en la sociedad y a su vez, ojalá evitar que la persona quede con discapacidad. La próxima, por favor. Esto es lo mismo, los niveles de Leber y Clark, el mismo esquema, donde está antes de la enfermedad, lo prepatogénico, y está el curso de la enfermedad de nuevo. Fíjense la línea horizontal que tiene que ver con lo que llamamos el horizonte clínico, hacia arriba la etapa clínica, donde está lo visible de la enfermedad, y hacia abajo lo que no sabemos, lo que no se ve, pero yo siempre puedo actuar. Eso es muy importante, saber que siempre, y no solamente siempre puedo actuar, sino que debo actuar. Como médicos, no solamente tenemos que estar en el momento de curar, claro, muchas veces las personas, ahí nos llegan los pacientes, nos llegan ya enfermos, nos llegan con síntomas y signos, ya nos llegan enfermos, pero se van a curar, los vamos a curar. Y cuando los curemos también tenemos que educarlos.
y hacerle seguimiento y enseñarles a su autocuidado, ¿verdad? Para volver al círculo este, porque van a volver a vivir su vida en su ambiente, en fin. Entonces también tenemos que educarlos a cómo cuidarse para evitar enfermarse de nuevo. ¿Mm? Vamos a la próxima, por favor. Entonces, la historia natural de la enfermedad lo que hace es describir cómo evoluciona la enfermedad, cómo evoluciona sin que haya ninguna intervención del equipo de salud, una intervención médica, antes de que se inicie, cómo interactúa, como conversábamos, el individuo y su ambiente, no solamente el ambiente clínico, el ambiente biológico, el ambiente social. ¿Y cómo se resuelve esto en la recuperación? ¿O cómo se resuelve transformándose en una enfermedad crónica que va a tener toda la vida, que nunca se va a curar, o en la muerte? Entonces, esto es un poquito lo mismo, los periodos prepatogénicos, que es el periodo también llamado de riesgo, y el periodo patogénico, que ya decíamos que lo iniciamos cuando está la enfermedad, inclusive la enfermedad que no vemos, aquella enfermedad que no percibimos, que todavía no tenemos síntomas ni signos. Cuando parte un cáncer cervicuterino no hay dolor, no hay, no hay sangramiento, puede que no haya ni un síntoma. Y puede que la mujer, si es responsable y tiene una edad, ya desde que se empieza con una vida sexual activa, que eso pueden ser, no sé, los 15, los 16, los 17 años, desde ese momento ya la mujer debiera empezar a hacerse el examen de Papá Nicolau, porque además se ha descubierto, y lo saben ustedes, que la enfermedad, el cáncer cervicuterino, es una enfermedad de transmisión sexual, o sea, un germen allí que nos ha producido alguna noxa local y se ha ido dañando el cuello del útero y eso puede ir progresando. Entonces, lo importante allí es pesquisarlo previamente para poder atacarlo lo antes posible y no llegar tarde. ¿Mm? Desde el punto de vista de la salud pública o salud colectiva, se ha demostrado que mientras más precozmente abordemos los problemas, más efectivas van a ser las medidas y de menor costo van a ser estas intervenciones colectivas. Entonces, de una manera, la idea es poder pensar en la producción de la enfermedad desde esta perspectiva de historia natural. Y ya hemos hablado de los tres niveles. Estos son siempre preguntas obligatorias para ustedes en todas las evaluaciones. Se les puede preguntar a qué le llama usted prevención primaria. No se olviden de que no es lo mismo la promoción que la prevención, que están en diferentes niveles también. La protección está en un diferente nivel, ¿verdad? La curación está en un diferente nivel, la rehabilitación está en otro nivel. Todas esas intervenciones van atacando momentos específicos de la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué se llama natural? Porque todavía no hemos intervenido, no hemos hecho nada. O sea, con o sin acción médica, siempre la enfermedad va a tener esa historia. De la nada, de estar todos supuestamente sanos, hasta poder tener algo que no sé que tengo, hasta que me aparezca un síntoma, un signo, ¿verdad? Eso naturalmente va a ocurrir con médicos o sin médicos. El punto es dónde llego yo para poder atacar antes y lo antes posible el fenómeno. ¿Mm? La próxima, por favor, Tania. Bueno, acá hay más desarrollo de lo mismo porque aquí lo que vamos mostrándoles algunas medidas. Por ejemplo, les podríamos preguntar, ¿en qué etapa de la historia natural de la enfermedad usted va a actuar a través de la educación sanitaria, por ejemplo? O qué significa, digamos, desde la perspectiva de la historia natural de la enfermedad, el poder desarrollar un programa de vacunas. ¿Dónde estamos? ¿En qué etapa de la historia natural de la enfermedad? O qué significa tener un buen tratamiento para evitar, digamos, una cierta incapacidad. ¿En qué momento de la historia natural de la enfermedad estamos? ¿O qué significa usar, por ejemplo, mejorar la higiene personal? ¿O dónde nos encontramos cuando estamos promoviendo el cepillado de los dientes, por ejemplo? Sí, Diego, por favor. Una consulta, la educación sanitaria no sería algo más que algo más transversal a las tres tipos de prevención. Explícame un poquitito eso, Diego. O sea, me imagino que
o sea, cuando el paciente no está enfermo, yo puedo ir a un conjunto de personas, a una población específica, e informarlos respecto a conductas o hábitos que tendrían que tener o que tienen que dejar de hacer para mejorar su estado de salud. Pero también cuando yo detecto a la persona y la conducta que tiene, ya estoy en la etapa, en el periodo patogénico, igual puedo seguir aplicando educación sanitaria. Entonces, no, o sea, a mi perspectiva no siento que pertenezca solamente a la prevención primaria. Mira, excelente tu intervención y me alegro que la hayas hecho, porque cuando yo hablé del tema, lo hablé en general y evidentemente que comparto lo que estás diciendo, lo hablé en general y realmente no me imaginé que alguien de ustedes iba a hacer esta observación que es totalmente cierta. Cuando hablamos de esta educación sanitaria en el nivel de promoción, estamos hablando como de una educación colectiva, de una promoción de los hábitos saludables. Cuando el Ministerio hasta el cansancio, el Ministerio de Salud, a través de todos sus folletos, a través de, por ejemplo, cuando tú vas a los supermercados y compras cualquier cosa, el hecho de ver los alimentos etiquetados, por ejemplo, con los 3 sellos negros, no sé si a ustedes les pasa, pero habitualmente uno tiende a no comprar algo que tenga los 3 sellos. Trata de comprar el que tiene un sello, ojalá no tenga ninguno, ¿ah? Porque ahí hay mucha caloría, mucha grasa, mucho aceite, etcétera, mucho azúcar. Eso, de alguna manera, es una educación sanitaria colectiva donde la persona finalmente decide, el que compra, digamos, la persona que se autoabastece, pero como se ha educado hasta el cansancio en que mucha azúcar hace mal, que la grasa, que en fin, las personas ya están como educadas en función de. A esa educación me refería yo, a la educación más colectiva. Pero tú tienes toda la razón en que por lo menos desde el punto de vista de nosotros, los médicos, no podemos nunca dejar de educar. O sea, ya cuando el paciente nos llega a la consulta o cuando ya lo tratamos, estuvo hospitalizado y se fue del hospital, tenemos que igual seguir educándolo, seguir orientándolo, seguir aconsejándolo. Esa es una educación más individual respecto del caso propiamente tal de ese paciente, de esa persona. Pero existe también un programa o una actividad que se llama educación global sanitaria comunitaria, que es la que se entrega en las escuelas, se entrega a niveles más comunitarios, a través de una educación más masiva, a través de los medios de prensa, etcétera. No sé si logro mostrarte un poquito la diferencia, siendo igual educación sanitaria, ¿ah? No, sí, es que ahora que lo dijo sí me queda más claro, porque al fin y al cabo sí, las intervenciones individuales no forman parte del concepto. Aún así, me queda como la duda porque al fin y al cabo el educar al individuo forma parte de un plan de salud que se supone que tendría que aplicar a toda la población, incluso en periodo patogénico, ¿o no? Exactamente. O sea, con mayor razón, si una persona llega enferma, y ya está enferma, está con un cuadro, no sé, de neumonía, por ejemplo, y además esa persona sabemos que tiene ciertos hábitos, fuma muchísimo, tiene vida sedentaria, vive en un ambiente contaminado, etcétera. Bueno, ahí lo tratas de su neumonía, se mejora, se va de alta, pero hay que dejarle alguna consejería a él y a la familia, que hay algunas conductas o hábitos que hay que revertir o mejorar, porque si no va a volver a enfermarse o se van a enfermar otro. Entonces, esa educación los médicos siempre la estamos haciendo. ¿M? Que es la parte más individual. Pero independiente de esa esfera más individual, hay una esfera de educación que es una educación permanente, permanente que estamos haciendo, haya o no haya enfermedad visible, que estamos haciendo al colectivo social. ¿Ya? Vamos a la próxima, doctora Herrera, si eres tan amorosa. Gracias. Bueno. Esto es muy importante que lo conozcamos. No sé si hasta aquí hay dudas, ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿ah? Un agrado porque así se hace más normal este diálogo, en vez de un monólogo así, ¿verdad? Bueno, acá hay una cosa muy importante que tenemos. Esto es otra cosa que es pregunta de prueba, así como la anterior. Em, para lograr el efecto de salud, este completo bienestar biopsicosocial, hay varios elementos que podrían contribuir a este efecto salud. Uno es, ya lo comentábamos, el medio ambiente, otro es
cómo yo me comporto, cómo, qué hábitos tengo de vida, me lavo los dientes, duermo, cuánta agua tomo, hago o no hago algún tipo de ejercicio, tengo o no tengo alguna vida que me permita relajarme en algún momento, tengo alguna red de apoyo, tengo algún proyecto de vida estimulante o no, etcétera. Además está la biología humana, que sería buena parte de la genética. O sea, sabemos que lo más probable es que si yo tuve un padre, un abuelo diabético, podría ser que yo tuviera diabetes. O si hubo algún familiar con alguna enfermedad cardiovascular, podría ser yo tengo un determinado riesgo. O algunos cánceres también, etcétera. Que tienen y se ha estudiado que tienen componentes genéticos y ahí la biología no la podemos salvar, ¿verdad? Existe. Y por otro lado, otro elemento que podría contribuir a mejorar la salud es el que haya hospitales, que hayan consultorios, que haya médicos, que haya especialistas, etcétera. ¿Cuáles de estos cuatro les parece a ustedes que podría ser el más importante para poder evitar que las personas estén enfermas? A ver, voy a dar aquí la palabra a ustedes. Los recursos, Los recursos, ¿cuáles recursos, María Ignacia? ¿Los de los servicios de salud? la infraestructura, el recurso humano. ¿A ti te parecería que ese sería el elemento más importante para evitar que la gente se enferme? Sí, porque sin recursos no puedo educar, sin educación la gente no sabe cómo cuidarse, sin recursos no tengo dónde llevar a la gente si se enferma o personal que la atienda. ¿Ya? Entiendo que está hablando de recursos como una perspectiva más macro, no solamente de que mientras más hospitales haya, más gente sana voy a tener, ¿o sí? No, recursos en su totalidad. Ya, ya. ¿Alguna otra opinión? ¿Comentario? O sea, yo igual estaba pensando exactamente lo mismo que María Ignacia, pero al fin y al cabo, como que ahí siento como que tendría que ver más como cuánto cambia el resultado si es que yo altero uno o lo otro. Y ahí creo que sería como más de ver como la epidemiología como algo, no sé si la profetania diría algo como de el riesgo atribuible a expuestos, dependiendo del tipo de estilo de vida que tiene o si tiene algún tipo de provisión de salud en específico. Pero al fin y al cabo es como algo más interconectado que simplemente algo aislado, porque a pesar de que yo elimine un estilo de vida no saludable, igual hay otros factores que van a estar predisponiendo el estado de salud como tal. Y al final todo eso se basa en un servicio de salud o en los sistemas de salud que están suscitando todo ese proceso. Exacto, muy bien. Ese es un análisis bastante integrador, un poquito lo que yo los estoy llevando. No sé si hay alguien más que quiera o tenga una opinión distinta o complementaria. Mm. Bueno, acá es importante lo que han dicho ustedes, está bien, los dos comentarios que han hecho están bien. Solamente la precisión, que yo creo que viene más adelante, pero para esta imagen, es que en general, lo más caro que tenemos en el sector, en nuestro sector, efectivamente son la provisión de servicios. Los médicos, porque hay que pagar sueldos y el personal de salud. Ustedes saben que el personal de salud, más bien, el sector salud es el empleador público más grande que tiene el país. O sea, de todo el sector estatal, de todo el sector estatal, el sector salud es quien se lleva la más alta cantidad de empleados, de gente trabajando como empleados públicos. Entonces hay un alto gasto allí. No obstante, ¿cuánto influye el tener hospitales, el tener CESFAM, el tener equipos de radiología, el tener laboratorios, todo lo que es la provisión de servicios? Eso, que es lo más caro que hay, es el que menos influye en el nivel de salud de las poblaciones. El que menos influye. ¿Mm? Y el que más influye en el nivel de salud o de enfermedad de las personas son los estilos de vida. Influye en un 43%. Sin embargo,
nosotros cuánto gastamos para poder invertir en educar, para las medidas de cuidado de las personas, para los hábitos de vida saludable, casi nada, porque no nos preocupamos. Estamos gastando mucho más en implementar hospitales, implementar camas, pero el impacto que eso tiene en el real resultado de salud de las poblaciones es lo más bajo respecto de los otros. A ver, veamos la otra. Yo creo que en la próxima muestro un poquito más en detalle aquí. No, claro, pero aquí hay algo que tiene que ver con lo mismo. Estos son estudios internacionales. Estamos diciendo que del punto de vista del control de las enfermedades, nuevamente, los estilos de vida y el sistema sanitario, fíjense ustedes, impacta en un 10%, que es todo el sistema de provisión de servicios, los sistemas de herencia o genéticos o biológicos en un 20%, el ambiente que en un 20%, el estilo de vida es lo más potente, el estilo de vida es lo que más impacta en la producción de salud y enfermedad de las personas. Vamos a la próxima, creo que aquí está en otra gráfica. No, no estaba allí. Pero en el fondo, lo que le quiero decir, si volvemos a la anterior, Tania, por favor, que el impacto que tiene el estilo de vida de las personas, que aquí es un choque importante, queridos chiques. ¿Saben por qué? Porque los estilos de vida, ¿de qué dependen? ¿De quiénes dependen? ¿Del Estado dependen los estilos de vida? ¿De quién dependen los estilos de vida de las personas? de uno mismo. Muy bien, María Catalina, dependen de nosotras. Porque somos seres libres, ¿o no? Tenemos libertades. No depende del ministro o ministra de turno, ni del presidente de la República que esté, ni de las normas que nos den. No, no depende de mi jefe, no depende de nada de eso, mi estilo de vida. Depende de uno. Yo decido y veo si me lavo o no me lavo los dientes y nadie tiene que saber si me los lavé o no. Yo decido qué es lo que como, si me como un plato de papas fritas ahora con pollo asado, con no sé, o me como una lechuga con un tomate, pero estoy comiendo cada 2 horas, o de mí depende si voy o no voy al gimnasio, o me quedo durmiendo, en fin, si me fumo 3 cajetillas al día, no lo sé. De mí depende si promuevo o no promuevo en mi vida sexual el uso del condón o no, etcétera, etcétera, o no, o estoy diciendo una tontera. Profe, eh, Cuéntame, yo Consuelo, la verdad discrepo con eso. Siento que cuéntame. o sea, hoy en día, por ejemplo, yo con Solar allá, con 20 años, depende de mí netamente cepillarme los dientes todos los días al comer y eso, pero a mí también se me educó. Y pasa mucho como en los sectores pobres que no se educa, por ejemplo, con higiene o el uso del condón o el tema de las cajetillas. Por ejemplo, dando un ejemplo, antes no se sabía que fumar era malo. Entonces, ¿cómo yo podía tener un estilo de vida como coherente si no sabía que era malo? Y se hicieron estudios y se comprobó. Y después salió como los vapor y la gente dijo, ya, esta es una mejor opción. Para yo que igual, al final igual es una adicción, el fumar cuesta dejarlo. Y se tuvo que de nuevo hacer una investigación y ver que también igual afectaba y de ahí informar. Y siento que ese es como un primer paso, el informar. Como en mi creencia sí sería como hay un primero que se tiene que hacer cargo, que sería el Estado y por ejemplo la familia, el núcleo familiar, pero esos también son como informados por otro. No sé si se entiende mi idea. Además de Entiendo que igual perfecto, sí. está el tema de los recursos, como el alimentarse bien a veces cuesta mucho monetariamente hablando. El hacer ejercicio a veces no tiene como sí tiene el tema del gimnasio, pero a veces no están los espacios. O sea, los espacios físicos que se encuentran en comunas más adineradas son muy distintos a los espacios físicos que se encuentran en otras comunas. Entonces, yo no le echo la culpa como a la persona. Siento que hay muchos factores y no sé si hay un solo culpable. Hay muchos factores que tienen que ver. Por eso como que discrepo. Me parece excelente tu análisis y me parece muy bien porque hay una mirada como crítica también a la sociedad en ese sentido. Tú tienes toda la razón, es así. Partiste diciendo de que yo sé que tengo que lavarme los dientes, pero eso no es porque yo solamente me lavo los dientes, sino que porque alguien me educó. Eso está perfecto. Y esa labor de educación, claro, es de responsabilidad de alguien, tienes toda la razón. Y es probable que hoy día el Estado siga diciendo que el cigarro es malo. Te fijas, las cajetillas salen, las imágenes de las cajetillas son del terror, porque ponen un hombre con la laringe toda cortada, qué sé yo, conectado a un ventilador, etc. Y a pesar de eso, la gente igual fuma.
Es decir, tienes toda la razón y es así. No obstante, se te educó y esa educación prendió en ti y tú acogiste esa educación y mantienes ese hábito, pero tú lo mantienes. ¿Me explico? A mucha gente que a lo mejor en tu mismo entorno se le ha educado de la misma manera, es probable que no necesariamente sigan esa conducta o esa educación, por las razones que fueran, por las libertades, de nuevo, volvemos a las libertades. Entonces, yo voy más que a encontrar un culpable, no esto de encontrar un culpable, no, no, no va por ahí, sino que va en que ustedes más adelante, cuando sean médicos, y algunos de ustedes ojalá se dediquen a las políticas públicas en salud, a la salud pública, les va a tocar enfrentar situaciones que nosotros ya, que ya estamos como en otras etapas, nos ha tocado enfrentar en políticas públicas de salud. Y aquí el punto es, ¿hasta dónde yo llego a las libertades individuales? Ustedes saben, deben saber, o no sé si saben, que el Ministerio de Salud tiene una carta de navegación que se llama los Objetivos Sanitarios. Y dentro de los objetivos sanitarios que partieron del 2000 al 2010, se midieron en el 2010, después se hicieron 2010 al 2020, se volvieron a evaluar si se cumplieron o no, y ahora van del 2020 al 2030, se tienen que volver a evaluar. ¿Y saben cuáles han sido los resultados de esas metas que nos hemos puesto como objetivos sanitarios? Las peores metas, resultados, no los hemos cumplido como sector porque dependen de los estados, las formas de vivir de las personas, de los hábitos. Entonces, por ejemplo, meta, aumentar el uso del condón, por decirles, en un 15%. No se cumple. ¿Cómo usted va a lograr como Estado hacer que eso se cumpla? Con educación, claro, sigue educando, pero igualmente hay una definición íntima personal. O aumente el ejercicio, y en vez de aumentar el ejercicio, aumentó el sedentarismo. O sea, realmente fuimos un fracaso del punto de vista del cumplimiento de las políticas, precisamente en materias que tienen que ver con los hábitos, con las conductas humanas. Entonces, habrá que buscar otra estrategia. Parece que no va por definir una meta, disminuir tanto, y que esto lo defina una autoridad del Ministerio de Salud, sino que la estrategia tendrá que ser otra. Y yo creo que ahí a lo mejor, Consuelo, con lo que acabas de decir, buscar de qué otras maneras esta educación la podemos ir haciendo un poquito más, un efecto multiplicador que prenda más, ¿verdad? De manera que lo que queremos es que la gente se autocuide, si eso es nada más, que se cuide para sí misma, pero no es fácil, no es fácil. Entonces hay que cambiar las estrategias. Muy bien, voy a avanzar un poquito, pues ya nos queda casi muy poquito. La comunidad, ahora, ¿qué pasa con la salud en la comunidad? Definimos que en la comunidad hay un territorio que está habitado por una población que puede o no puede tener ciertos recursos. Sabemos, por lo menos en Chile, que de las ¿cuántas comunas tenemos? ¿Se recordarán más o menos cuántas? ¿100, 200, 80, 90? Bueno, les dejo como tarea. ¿Cuántas comunas tenemos? Son un poco más de 300, ¿ah? Comunas de Chile ya. Vamos a ver cuántas son. Es importante que para realizar una intervención en una comunidad hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado está el territorio, que es el espacio, la geografía. No es lo mismo estar en una comuna que está al lado de un río que una que está al lado de un basural, o que una que está en una zona minera que una que está en una zona, digamos, muy de casco viejo, ciudad, por ejemplo. Otro de los elementos que hay que considerar aquí es la población, las personas que hay, más hombres, más mujeres, más niños, más niñas, adolescentes, etcétera. Y los recursos, ya sea los recursos profesionales, los recursos comunitarios, cómo está organizada esa comunidad. A veces un grupo que no es formal, que es informal, es mucho más activo comunitariamente que un grupo formal. Y también hay que ver cuáles son las demandas, las necesidades, las potencialidades que van existiendo en esa comunidad. Es muy bonito, ustedes van a hacer diagnóstico de salud después. La autora les va a explicar eso, porque ahí vamos a aprender un poquito a hacer este ejercicio. Vamos a la próxima. Qué importante es la salud en la comunidad.
¿Qué estrategias nosotros debiéramos utilizar? Ya lo comentábamos hace un ratito, para ir a estas comunidades en lo que es hemos aprendido ya lo que es la historia natural de la enfermedad. Por un lado, dijimos que la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud tienen estrategias o áreas de acción que son distintas. Por ejemplo, en prevención primaria, la educación sanitaria está colectiva que comentábamos, ¿ah? El desarrollo comunitario, qué importante es que las comunidades se habla de que se potencien, que se levanten, se reconozcan, sientan la fuerza que tienen. ¿Cómo vamos comunicando, informando? ¿Cómo vamos relacionándonos los sectores? Por ejemplo, salud. ¿Podemos hacerlo todos solos nosotros, los puros médicos con las enfermeras, en estos temas, en los resultados que queremos? A ver quién me responde eso. ¿Somos totipotenciales como sector salud? Estoy hablando de médicos, enfermeras, matronas, para resolver estos temas de salud, enfermedad o no. No, ¿Ya? ¿Por qué no, Fernanda? porque no solo depende de nosotros, depende de cada persona individualmente, porque si las personas no se quieren cuidar, no sirve de nada que tener médicos y enfermeras y todo. Y además, ¿qué otros sectores podrían ayudarnos o podrían hacerse cargo de estas otras situaciones que podrían producir enfermedad, por ejemplo? ¿Con qué otros sectores debemos trabajar cuando hablamos de acción intersectorial, por ejemplo? ¿Podríamos trabajar con el Ministerio del Ambiente? Sí, ¿Podríamos trabajar con el Ministerio del Trabajo? sí, también. ¿Podríamos trabajar con el Ministerio de la Vivienda? Sí, ¿Con el Ministerio de Educación? ¿Con el sí. Ministerio de Transporte? Diego, a ver, está levantando la mano. O sea que justo eso está relacionado a lo que dijo la profesora Tania en la primera clase, que al final los saludistas no son simplemente médicos, sino que pueden venir desde cualquier lado. O sea, cualquier sector puede intentar ayudar a generar un sistema que finalmente funcione en el sentido de promover la salud de la población. Exactamente, porque hemos comprendido que la enfermedad puede provenir de cualquier efecto, ¿verdad? De cualquier situación. Y que todos los elementos que nos hacen vivir y convivir en esta sociedad, en este planeta, van interactuando para poder confluir y enfermarnos o mantenernos sanos. Entonces, em, aquí lo que hacemos es mostrar algunas estrategias, por ejemplo, en protección de la salud, la participación social. Se dice que las organizaciones o las comunas o los lugares donde hay más organización de las personas, hay más participación, son elementos más protectores, porque se generan redes de apoyo y redes que permiten que las personas enfermen menos o incluso fallezcan menos, porque es un factor protector la participación, la forma de expresar, la forma de ser escuchado, la forma de ser apoyado también. ¿Cómo vamos construyendo una capacidad comunitaria, cómo me voy empoderando para ir construyendo comunidad? Son factores protectores. O las medidas de políticas, por ejemplo, los buenos procesos de negociación, los espacios de consenso, las abogacías. Ahora estamos haciendo en atención primaria, perfecto, la reforma, digo yo, el Ministerio de Salud está trabajando en lo que se llama los diálogos ciudadanos, abriendo las estrategias de salud a las comunidades, recogiendo de las comunidades, ¿verdad?, sus aportes. No somos solamente los médicos los que lo sabemos todo en esto. Estamos muy bien formados los médicos en resolver la enfermedad, pero todos los elementos que tienen que ver con llegar más adelantadamente a las comunidades, hay otros actores también, los profesores, ¿verdad? Los mismos dirigentes comunitarios, otros trabajadores, trabajadores sociales, etcétera, que están en el entorno. ¿M? Entonces, también, ¿cómo distinguimos la prevención y la promoción? La prevención lo que hace es disminuir la incidencia de los problemas de salud, reduce el impacto de los factores de riesgo, pero la promoción lo que hace es buscar este bienestar individual, colectivo,
controlando los factores determinantes de la salud. Se fija que no es lo mismo, ¿ah? No es lo mismo la prevención que la promoción. No es lo mismo la prevención primaria que la prevención secundaria. Esto no es un juego de palabras, sino que tiene conceptos que están muy claros. Vamos a la próxima, por favor. Ahí la doctora Herrera nos pone que son 346 comunas, ¿m? Para que no nos olvidemos, son 346. Bueno, las medidas de protección, por ejemplo, que están en el nivel de prevención secundaria, por ejemplo, aquí están las vacunas, las inmunizaciones, la higiene personal, el saneamiento ambiental, la potabilización del agua, la dieta, el lavado de manos. Son todas medidas que implican evitar que se produzcan las enfermedades en lo posible. Vamos a la próxima, por favor. El nivel terciario, el diagnóstico, ya estamos evitando que las personas queden con secuelas o que se mueran y queremos detener tempranamente el avance de la enfermedad, prevenir que la enfermedad se difunda y aquí lo que hacemos es, por ejemplo, los análisis clínicos, radiografías diagnósticas, exámenes clínicos y después hacemos diagnóstico precoz. Mientras más precoz hagamos el diagnóstico, más temprano va a ser la terapia y por lo tanto más temprano va a ser la curación y menos posible de que haya secuela. Vamos a la próxima. Bueno, como resumen, yo creo que, por eso les decía que era cortito esto, la promoción de la salud en el fondo pone su foco en la salud. No estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de la salud. De nuevo, completo bienestar biopsicosocial. La prevención pone su foco en la enfermedad. Yo quiero evitar que la persona se enferme. Y eso significa, ¿verdad? Implica también la pesquisa precoz de una enfermedad que todavía no aparece. Y ambas estrategias son complementarias. No es una más importante que la otra. Va una tras otra. O simultáneamente puede ser que así como yo a una persona le estoy dando el alta de la neumonía del hospital, ya lo curé, ya pasó al tercer nivel, ¿verdad? De prevención terciaria, ya no se me murió ni quedó con secuela, pero yo igual ahí, como decía alguno de ustedes, lo educo, lo aconsejo. O sea, igual estoy haciendo una educación individual para lo que le viene a posteriori a esa persona. Vamos a la próxima, creo que terminamos. Ah, bien. Bueno, y cuéntenme ustedes ahora qué ven en esta pintura, por favor. Ya vamos terminando. No Lo sé que si le pudiera hacer como zoom o más, porque igual está como un poquito ¿no se ve bien? Ahí. ahí. O sea, no sé, niño, niña, niña, lo que sea, pero tiene como el ojo izquierdo un poco como con herida o hematoma, los pies medio con coloración, el derecho también lo tiene cambiado color y también tiene como un aspecto medio, sí, medio famélico, medio como que estuviera enfermo o que tuviera algo. La mirada también es como, me recuerda como la mirada de las 1000 yardas que está mirando a lo lejos, como sin saber qué hacer. Se ve un niño que está bastante enfermo, un niño bastante decaído, como tú dices, un poquito casi caquéctico, muy flaquito, muy delgado, pálido, ¿verdad? Podría estar deshidratado. Es un niño que no está con una enfermedad muy simple. Pero ¿qué otra cosa en el entorno? ¿Les llama algo la atención del tipo de cuidado, por ejemplo? Algo que aparece en estos cuadros en general, de que el cuidado siempre lo hace una mujer, ¿ah? Podría ser la madre, podría ser la abuela, que es el rol de cuidados, el rol de cuidados que está surgiendo mucho ahora como disciplina. La gestión del cuidado aquí es una mujer que está en el hogar, en la casa, no está en un hospital, está en el hogar, lo están cuidando. No sabemos ese niño qué le pasó previamente, a lo mejor está con una infección, un cuadro, una bacteria, en fin, no sabemos.
pero no tiene ninguna medida médica, no está con un suero, no está en un hospital. Si ese niño estuviera deshidratado en estos tiempos, seguramente estaría hospitalizado con un suero, ¿verdad? Con un flebito, una vía venosa. Efectivamente, y también hay un cuidado amoroso ahí. Hay una madre o una tía, una abuelita que lo está cuidando, ¿verdad? Y hay un entorno donde tampoco hay ventanas, a propósito de lo que decían en el primera. ¿Y qué hay ahí en la mesa, en el velador? ¿Qué se ve? Como una olla, no sé cómo Como decirlo. una, como una ollita podría ser, imaginémonos que hay un caldo o parece un mate o un líquido, pero a lo mejor esta mujer con los elementos que tiene lo está hidratando, no lo sabemos. Bueno. Pero en fin, los quiero llevar también a que no es malo que de repente vayamos viendo la medicina o el ejercicio de la medicina, la atención de la enfermedad y el no cuidado de la salud ha ido evolucionando con los siglos en el mundo, ¿m? Porque estamos obviamente en tiempos distintos. No obstante, estos conceptos, estos principios de historia natural de la enfermedad se mantienen desde el punto de vista de disciplinas generales. Bien, doctora Herrera, creo que eso era lo último. Si hubiera alguna pregunta, estoy disponible. O alguna duda, alguna crítica o algo que no haya quedado claro.